Recientemente, la semana pasada, hemos recordado el aniversario de lo que hoy en día se conoce como la Reforma Protestante. Un fraile agustino y teólogo llamado Martín Lutero, de la Universidad de Wittenberg, en Alemania, se levantó contra algunas prácticas de la Iglesia Católica en ese tiempo, lo que se conoce como las famosas ventas de indulgencias. ¿Qué sucedía aquí? A cambio de una cantidad de dinero se le otorgaba a la persona que pagaba la indulgencia la remisión de ciertas consecuencias del pecado. En realidad no se trataba del perdón de los pecados, el perdón era gratuito, gracias a Dios, sino de la pena consecuencia de esos pecados cometidos. Si alguien cometía un pecado que requería una pena para exculparlo, para pagar su culpa, en esta tierra o en el purgatorio, entonces, pues, según la doctrina católica, obviamente, acudía a la compra, pues, de esta indulgencia, ¿no? La indulgencia podía ser total o podía ser parcial, y obviamente, pues, solo personajes nobles y pudientes podían tener acceso a ellas. A los pobres, pues, les tocaba pagar sus penas en el purgatorio hasta la última cuota. Esta práctica era conocida o es conocida hoy en día aún como simonía. La palabra simonía viene de un personaje, viene de Simón, pero no cualquier Simón, de un personaje bíblico que se conoce como Simón el Mago. Este personaje aparece en el libro de los Hechos, en el capítulo 8. Dice la palabra que Simón ejercía la magia en la ciudad de Samaria. Dice la Biblia que se hacía pasar por un personaje muy destacado con su magia, ¿no? Atraía la atención de muchísimas personas que le seguían y hasta les engañaba con su magia, con sus trucos. Y dice el capítulo 8 de Hechos que Felipe, un evangelista que predicaba la palabra al mismo tiempo que Pablo perseguía a la iglesia en ese contexto, no se trataba, Felipe, del apóstol que caminó con Jesús, el que estuvo cuando la multiplicación de los panes y los peces, que dijo que no iba a alcanzar el dinero. Era otro evangelista que predicaba la palabra. Y este Felipe le predicó a Simón. Y dice la Biblia que Simón creyó y estaba asombrado de todos los milagros que Dios hacía a través de Felipe. La Biblia dice que todos los apóstoles que se habían quedado en Jerusalén, eso es lo que dice la reseña en la palabra, cuando se enteraron que en Samaria ya había un buen grupito de creyentes, vinieron desde Jerusalén para que los nuevos convertidos que ya habían sido bautizados recibieran al Espíritu Santo. Esto lo podemos encontrar en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, versículos del 17 al 22. Dice, entonces los apóstoles les imponían las manos, esto es a los nuevos convertidos, y recibían el Espíritu Santo. Versículo 18, cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, Simón, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Debido a este episodio en la palabra se acuñó el término simonía. Simonía hace referencia precisamente a negociar con los dones espirituales o querer lucrarse con ellos. Cuando Lutero reacciona y clava sus famosas 95 tesis allí en la puerta de la iglesia de Wittenberg, un 31 de octubre de 1517, su intención en realidad nunca fue crear división dentro de la iglesia católica, sino más bien dar una voz de alarma y una llamada de atención. Sin embargo, ese paso que dio junto con algunas de las tesis que planteaba en respecto más que todo a la doctrina de la justificación, hizo que la Iglesia Católica lo excomulgara, o más bien el Papa lo excomulgara y lo condenara por hereje. Llegó el punto que Martín Lutero tuvo que esconderse porque la Iglesia Católica estaba buscando para ajusticiarlo. Pero dentro de todo este contexto, el movimiento comenzado por los reformadores ya estaba tomando fuerza en Alemania. Se extendía en toda Europa. De hecho,
Lutero tuvo encontronazos incluso con seguidores suyos o con personas que se nutrieron de sus enseñanzas porque se radicalizaron mucho más incluso que Lutero, ¿no? Y desde el punto de vista político, social y religioso, la reforma o la reforma protestante, como también se conoce, fue muy importante. Le dio un giro radical a la historia. Incluso la misma Iglesia Católica tuvo que hacer un ejercicio de introspección y revisar muchas de sus prácticas en un proceso conocido como la Contrarreforma. Pero entre las consecuencias, yo diría más positivas, tenemos una realmente maravillosa: la traducción de la Biblia a los idiomas más importantes de la época. El alemán, traducción en la cual participó el mismo Lutero, el inglés, el francés, español, ruso, el finlandés y el islandés. Y al poco tiempo, pues tantísimos creyentes, junto con el boom de los tipos móviles y de la imprenta, los creyentes pudieron tener acceso en su propio idioma a la palabra del Señor. Independientemente si te puede gustar más o menos el personaje de Martín Lutero, porque desde luego para algunos es un héroe, para otros es un hereje y un traidor, pero lo cierto es que si no hubiese sido Martín Lutero, hubiese sido otra persona la que se hubiese levantado. Ya anterior a él ya se habían levantado algunos otros, ¿no? Pero esto ocurre porque Dios siempre utiliza herramientas, bien sea hombres o circunstancias, para hacernos una llamada de atención y para que revisemos nuestro caminar diario. Yo creo que la Iglesia Católica debería tomar una actitud de humildad y realmente entender que no se estaban haciendo las cosas bien y que a ellos les puede gustar más o les puede gustar menos Martín Lutero, pero Dios utiliza todas estas herramientas para que revisemos nuestro andar, nuestro caminar en el Señor. Y de esta reforma protestante se desprenden 5 máximas que son conocidas como las 5 solas: solo Cristo, solo Escritura, solo fe, solo la gracia y solo a Dios la gloria. Pues la palabra sola que acompaña cada una de estas máximas es muy curiosa, pero era necesaria la palabra sola para darle sentido a la reforma en cuanto a su contenido doctrinal, ya que la reforma, lo que pretendía, los reformadores lo que pretendían era retomar el cristianismo primitivo o el cristianismo puro, ¿no? Y la doctrina católica había añadido a cada uno de estos elementos mencionados, a Cristo, la Escritura, la fe, la gracia y la gloria a Dios, había añadido otros complementos. Entonces, de allí la importancia de el solo, ya que los padres reformadores buscaban reforzar la idea de la doctrina apegada a las Escrituras. No hacía falta más nada que Cristo, más nada que la fe, la Escritura, la gracia, y a Dios le pertenecía toda la gloria. Y hoy quería, en este mensaje, que recordásemos la importancia de las Escrituras en nuestras vidas. Un poquito hacer ese énfasis en la solo Escritura, ya que como creyentes la Escritura es indispensable para nosotros. Y mi oración es que podamos cada día que pasa enamorarnos cada vez más de su palabra. Hace tiempo, hermanos, me di cuenta de que durante la semana yo estaba comiendo mucho pan, muchas harinas, ¿no? Y decidí intentar no comer pan por lo menos durante la semana que estaba en mi trabajo, ¿no? Tratar de relajarme un poquito el sábado y el domingo, pero durante la semana cero pan. El problema es que yo amo el pan, me encanta. Yo podría comer solo pan durante la comida y soy feliz. La verdad es que el pan me parece exquisito, ¿no? No, puede ser que no tenga nada por dentro, que no tenga jamón, que no tenga mantequilla, solo pan y soy feliz, ¿no? Y me ocurría algo curioso. Durante la semana yo añoraba el pan. Yo deseaba, me comía, por ejemplo, un pedazo de pechuga de pollo que llevaba allí para el almuerzo y lo miraba con tristeza porque no tenía pan. Si la pechuga hubiese estado entre pan y pan, hubiese sido una cosa maravillosa.
Pero no, probablemente en tu caso, pues no sea el pan, probablemente sea el chocolate, o los postres, o el café, o el sofá después de un día de trabajo, ¿no? Qué rico poderse echar en el sofá un rato después cuando se llega a casa, ¿no? Pero este ejemplo lo he puesto para que hagamos esa analogía y para que el anhelo, de la misma manera que yo anhelaba el pan y que puede que tú anheles alguna otra cosa, anhelemos la palabra del Señor. Y yo pensaba, yo decía, yo deseo que tenga este mismo anhelo y que desear terminar el día y anhelar para ir a comer de su palabra y saciarme de la palabra maravillosa del Señor, de la misma manera que anhelamos otras cosas o que lo deseamos con todo el corazón. El salmista en el Salmo 119, versículo 103, dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Pero ¿qué poder tiene la palabra? Hermanos, la misma palabra, la misma Biblia testifica del poder de la palabra misma. Yo veo que la palabra tiene poder para muchas cosas, pero me gustaría enfocar esta sola escritura o este mensaje en el poder de la palabra a 3 niveles. La palabra tiene, nivel 1, poder para crear; nivel 2, poder para dar identidad a lo creado; y 3, para hacer que las cosas creadas subsistan. Es lo que nos dice la palabra del Señor. Por ejemplo, si vamos en Génesis capítulo 1, versículos 3 al 5, esto es la creación. El Señor dice: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz Dios de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Esta misma palabra que tenemos en nuestras manos y que conocemos como las Escrituras, como la Biblia, salió un día de la boca de Dios para comenzar a crear lo que hoy podemos ver como creación, lo creado. La Biblia dice: sea la luz, y la luz fue. Los elementos naturales no pusieron objeción, no hubo ley física o ley química conocida que detuviese el poder de la palabra del Señor. La palabra fue dicha y lo creado por la palabra fue hecho sin ningún tipo de discusión. No hay absolutamente nada que se pueda comparar con la palabra del Señor, porque es la creadora de todo lo que hay. No hay poder en el universo que se pueda comparar a su palabra. Ahí una vez leí una historia muy curiosa, un comentario que un periodista ateo le hizo precisamente a un creyente científico. En la tele le preguntó cómo él, como científico y como creyente, encajaba la teoría del Big Bang, ¿no? Y este científico creyente le respondió: sí, por supuesto, ¿no? Yo creo en el Big Bang. Yo creo que Dios dijo Big y el universo hizo Bang y apareció. Entonces, de esta manera, pues, desarmó un poco al periodista, ¿no? Pero con esto quería decir que el universo fue creado por la palabra del Señor, ¿no? Y la palabra no solamente tiene el poder para crear, sino que crea con un propósito y con una identidad definida. Le da propósito a lo creado y le da identidad a lo creado. Quiero contar una historia. En 1968, la compañía 3M, esta compañía que hace, pues, cintas de pegar y pegamentos y scotch, necesitaba crear un pegamento lo suficientemente fuerte para que pudiese ser utilizado en la construcción de aviones. Y le encomendaron la tarea a uno de sus químicos, ¿no? Este químico desarrolló un pegamento tan bueno, pero tan suavecito, con tan poca capacidad de adherencia, que era capaz de ser usado en un papel y poder despegarlo del papel, pero sin romper ninguno de los dos papeles, ¿no? Obviamente, para construir aviones, pues como que no servía, ¿no? Pero descubrieron que podían utilizarlo en pequeños papelitos de colores amarillos para escribir recordatorios y cosas arriba. De hecho, el que lo descubrió fue un colega de la misma empresa que cantaba en el coro de la iglesia y siempre se le perdían las páginas de los himnos en su himnario.
Entonces se acordó de este pegamento y lo cogió, le puso un pegamento, unos papelitos y comenzó a pegarlo. Y se dio cuenta que los podía pegar y despegar fácilmente y volverlos a pegar. Y es así como nace el famoso Post-it, el papelito amarillo o de color para que tenemos en tantas oficinas alrededor del mundo, ¿no? Yo he querido compartir esta historia porque es precisamente lo contrario a cómo Dios hace las cosas. Dios no crea y sobre la marcha, según como vea o cómo le haya salido lo creado, le da identidad o le da propósito, le da nombre. Todo lo contrario, el Señor crea y cuando crea ya tiene nombre, ya tiene propósito, ya tiene identidad, ya tiene futuro, estando aún en el corazón de Dios. Dice Romanos capítulo 4, versículo 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Aquí está hablando el Señor a Abraham, delante de Dios, a quien creyó. Está hablando la Biblia de Abraham. Y dice la Biblia que Abraham creyó a Dios, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Llama las cosas que no son como si fuesen. La última parte del versículo dice que Dios llama. Ese llama viene del griego kaleo, que significa llamar, convocar, invitar a venir, poner nombre. Es la misma palabra que se utiliza en el Evangelio según San Mateo, cuando el ángel se aparece en sueños a José y le dice que no se preocupe, que no se vaya, que no se escape, que no tema en tomar a María como esposa, ya que lo que ella lleva en su vientre es engendrado por el Espíritu Santo. Dice la Biblia que el ángel le dice, ella dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús. Jesús significa, Yahweh es salvación. Porque él, dice el mismo ángel, salvaría al mundo de sus pecados. Cuando el ángel le dice, llamarás su nombre Jesús, o le pondrás por nombre Jesús, ese le pondrás por nombre es del vocablo griego kaleo. Entonces podemos interpretar Romanos 4:17 como que Dios le pone nombre a las cosas que no existen como si ya existiesen. Es decir, aun cuando las cosas no existen, cuando no han sido creadas aún, Dios ya la tiene en su corazón como proyecto y no espera para que sean reales, para darle propósito o identidad. Dios ya le tiene un nombre, ya tiene un propósito, ya tiene identidad, ya tiene un futuro y un camino para lo que se ha propuesto crear, aunque no exista aún. Ese es el Dios que tenemos, que aún antes de haber nacido nosotros, aún antes de que existiésemos, Dios con el poder de su palabra ya había pronunciado sobre nosotros nuestro nombre. Y no me refiero al nombre de pila, de cómo nos íbamos a llamar. Me refiero a que Dios ya tenía trazado para nosotros un propósito, nuestra identidad en Él, según lo que Él ya tenía en su corazón para nosotros. Un propósito, un futuro. Esa es la magnitud del poder de su palabra sobre nuestras vidas. Incluso antes de existir, antes de nacer, su palabra poderosa sobre nuestras vidas nos había otorgado identidad, un propósito, aleluya, un futuro y un nombre en Él. Esa es la palabra, aleluya. Su palabra tiene poder para crear, su palabra tiene poder para dar identidad a lo creado. Recordemos Génesis 1, 4 y 5. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó a la luz y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día, y llamó Dios a la luz día. Aquí vemos como la palabra otorga identidad a eso que Él había creado. Y este patrón se repite por toda la creación. Su palabra sale de su boca, crea, da identidad a lo creado. Sin su palabra, querido hermano, no existiríamos. Sin su palabra sobre nosotros, no tendríamos propósito ni identidad, ya que es su palabra la que nos crea y su palabra la que nos da identidad. Pero su palabra no se limita
simplemente al texto que nosotros tenemos en este libro que conocemos como la Biblia, en el sentido de que la palabra de Dios, el mensaje divino, no solo lo tenemos como un texto, va muchísimo más allá. La dimensión es muchísimo más amplia. Dice Juan capítulo 1, versículos 1 al 4, versículos súper conocidos y maravillosos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio existía el Logos, la palabra, y el Logos, la palabra, estaba con Dios, y el Logos, la palabra, era Dios. Es decir, el Verbo, el Logos, la palabra, estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, por el Verbo. Todas las cosas por la palabra fueron hechas. Y sin Él, sin el Verbo, sin la palabra, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, en el Verbo, en la palabra está la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Cuando la palabra dice verbo, en el griego es la palabra logos, como mencioné antes. ¿Qué quiere decir? Palabra, pero no una palabra aislada, sino una palabra que quiere transmitir un mensaje, ¿no? Las tres cláusulas que conforman el versículo 1 son una más maravillosa que la otra. Y es uno de estos tantos versículos que hablan acerca de la divinidad de Jesús. Cuando Juan habla del Logos, se refiere inequívocamente a Jesús, el Hijo de Dios. El mismo apóstol Juan lo explica en su primera epístola. Este Juan, que escribió Juan 1:1, también escribió la primera carta, primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Les anunciamos al que existe desde el principio. ¿Se recuerdan? En el principio existía la palabra. Aquí Juan está hablando de la palabra, del Verbo, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos, porque Juan estuvo al lado de Jesús. Y lo tocamos con nuestras propias manos, porque Juan estuvo tocando a Jesús. Quizás cuántas veces lo llevó de la mano, quizás cuántas veces lo abrazó, quizás cuántas veces le dio unas palmadas en la espalda o se dejó abrazar por Jesús. Él, dice Juan, es la palabra de vida. Otro elemento muy curioso que nos presenta Juan 1 cuando se refiere a Jesús en el Evangelio como la palabra o el logos es que se utiliza como sustantivo masculino singular. La Biblia no dice palabras, sino palabra, dando a entender que no solo se habla de un solo elemento, en este caso de una persona, de la persona del Hijo de Dios, sino que este elemento es único. Y es un único mensaje que viene de la boca misma de Dios, que posee una unidad. Y esto es precisamente una de las características de la palabra, de la Biblia. Aunque son muchos libros escritos por diferentes personas, escritos por culturas diferentes, épocas diferentes, en contextos muy diferentes, la Biblia mantiene su unidad. La palabra es el mensaje de salvación de Dios para el hombre, y ese mensaje se encarnó en la persona de Jesús, el Hijo de Dios. Juan 1:14, en ese mismo capítulo del Evangelio según San Juan, nos dice, y aquel verbo, ¿cuál verbo? El que Juan está hablando en el versículo 1, el que estaba con Dios, el que era Dios, aquel verbo, aquella palabra, aquel logos fue hecho carne, se encarnó y habitó entre nosotros, dice Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto nos hace llegar a una conclusión. ¿Sabes por qué la palabra es tan importante? Porque la palabra misma es Jesús. Jesús es el Verbo, la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros. Como dice Juan 1:3,
Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas fueron hechas por Él, a través de Él. Fue la palabra la que se mencionó y dijo, sea la luz, y la luz se hizo. Todo lo que existe hoy en día fue hecho por el poder de la palabra, que es Jesús. Y Juan lo tuvo que escribir inspirado por el Espíritu Santo, porque en primer lugar los judíos no creían en Jesús como Mesías. En Juan capítulo 5, versículos 37 al 40, dice, también el Padre que me envió, aquí está hablando Jesús, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. ¿Cómo ha dado testimonio el Padre de Jesús? Lo dice a continuación. Jesús dice, nunca habéis oído su voz. Aquí Jesús le está hablando a los fariseos, a los religiosos. Ni tampoco, dice Jesús, habéis visto el aspecto de Dios. Ni tampoco tenéis su palabra morando en vosotros. Porque a quien Él envió, vosotros no creéis. El versículo 38 dice claramente que hay que creer en el que Él envió para tener su palabra morando en nosotros. Luego en el 39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y estas palabras, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí, testifican de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Si queremos tener vida, tenemos que ir a la palabra, que es la que da vida. Tenemos que ir a Jesús. Pero no solamente la palabra tiene poder para crear y el poder para dar identidad a lo creado por el mismo poder de la palabra, sino que la palabra, el verbo de vida, Jesús, es y puede hacer lo que nada ni nadie es capaz de hacer o imitar. Nada. Es hacer que subsista lo creado, que se mantenga en movimiento, con vida, que todo lo que ha sido creado siga en pie y siga funcionando. Dice Colosenses 1, capítulos 16 al 17, porque en Él, aquí está hablando de Jesús, fueron creadas todas las cosas. Eso ya lo hemos visto en Juan. Aquí simplemente Pablo está recalcando lo que Juan ya había dicho en varias ocasiones. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, a través de la palabra y para Él. Y Él, versículo 17, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todo lo que nos mantiene, todo lo que mantiene a este mundo, a este universo, a todo este sistema que conocemos funcionando, es por la palabra, por Jesús. La palabra es poderosa para crear de la nada. La palabra es poderosa para darnos identidad y propósito aún antes de haber sido creados. Y es la palabra la que se ha hecho carne y ha muerto por cada uno de nosotros para darnos vida, para sostenernos en este caminar diario con el Señor. Es la palabra la que nos ha hecho herederos en Dios y coherederos con Cristo. Y es la palabra la que con su poder hace que sigamos adelante, que sigamos vivos, que sigamos en comunión con el Padre y que tengamos una morada en los cielos. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, aquí está haciendo alusión al Antiguo Testamento, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí el autor de Hebreos está haciendo una
confirmación y una reafirmación de lo que dice Pablo en Colosenses y lo que dice Juan en su epístola y en su evangelio. Por quien asimismo hizo el universo. Versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, de Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Lo dejamos hasta allí. La palabra hecha carne es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La Nueva Traducción Viviente, la NTV, dice, sostiene todo con el gran poder de su palabra. Sostiene todo con el gran poder de su palabra. Su palabra es lo que lo sostiene todo. Su palabra es lo que hace que todo subsista, que el sol se mantenga brillando, que la tierra se mantenga girando alrededor del sol, que exista el aire que respiramos, que se produzca el ciclo del agua, que nuestro corazón permanezca latiendo aun cuando no somos conscientes de ello. Todo. Jesucristo le dijo al tentador en el desierto, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si leemos este pasaje de Mateo capítulo 4, nos vamos a dar cuenta que Jesús dice, escrito está. Es decir, Él está citando la palabra misma. Más concretamente, está citando el Evangelio, el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 8, donde dice, cuidaréis, aquí Dios le está hablando al pueblo de Israel, y le está diciendo, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Estaban terminando ya su aventura en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Versículo 3 de Deuteronomio 8. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, la comida que no conocías tú, ni tus padres tampoco habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Fíjate qué bonito, en el versículo 3 el Señor les dice que les dio maná, comida que ellos no conocían, ni tampoco sus padres habían conocido. Y esto lo hizo con un propósito, dice la palabra, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Yo veo en este versículo 3 algo profético. Esto tiene contenido profético porque la Biblia está diciendo que Dios les dio maná, una comida que ellos no conocían y que tus padres tampoco habían conocido. No, yo creo que aquí está hablando que algo que ellos no conocían, que era el Hijo, la gracia, todo eso que se iba a acercar en un futuro. Lo estaba haciendo Dios para convencerlos a ellos como pueblo de Israel, que el hombre no va a vivir solo del pan, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ahora sabemos que el maná es el pan que descendió del cielo. Jesús en Juan capítulo 6 se llama a sí mismo el pan que descendió del cielo. Por eso Dios le dice a Israel en este pasaje, te doy un alimento, pero no es un alimento que tú conoces. No es un alimento que conocieron tus padres. Es para que te des cuenta que el hombre no vive solo de pan, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Es decir, de su palabra. De su palabra. Hay cristianos, queridos hermanos, que se han apoyado en otras cosas además de la palabra. Hay quienes se han apoyado en las tradiciones de la iglesia primitiva o de
o de la iglesia a lo largo de la historia. Hay quienes se han apoyado en libros externos que han escrito otras personas, como podemos nombrar el libro del Mormón, por ejemplo. Traducciones a conveniencia de las mismas escrituras para poder justificar sus propias doctrinas. Hay personas que han puesto a la altura misma de la palabra escritos, libros de sus líderes religiosos favoritos, de sus apóstoles o de sus profetas. Pero hay por lo menos dos hechos, hermanos, innegables, aparte de todas el portento y las maravillas de la palabra del Señor que ya hemos leído hasta ahora, que la palabra es la que da vida, que la palabra es la que sostiene. Hay por lo menos dos hechos innegables que ni siquiera ellos, los que se justifican en tradiciones, en libros externos, en otras cosas, en otros líderes religiosos, ni siquiera ellos pueden negar, y tiene que ver con el poder de la palabra y con dos atributos derivados de ese poder. El primero lo encontramos en Juan 17:17. Dice la palabra, Jesús orando por sus discípulos, dice: Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Lo único que Dios mismo califica como verdad y le da ese atributo es a su palabra. Su palabra es la verdad. Hay hoy en día organizaciones, iglesias, denominaciones quieren ser las verdaderas. Tradiciones quieren ser las verdaderas. Libros anexos a la palabra del Señor quieren equipararse a la palabra. Modas, tendencias, escritos de nuevos apóstoles y nuevos profetas. Pero todos estos, ninguna de estos elementos tiene la certificación divina y el carácter de verdad. Solo la palabra del Señor. Este es el primer atributo, y el segundo atributo es tan maravilloso como el primero. El segundo atributo lo encontramos en Mateo 24, versículo 35. Dice la palabra: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El atributo es la eternidad de la palabra. La palabra no tiene principio de días, la palabra no tiene fin de días, porque la palabra es Jesús y Jesús es Dios. Hermanos, las organizaciones, las denominaciones, las iglesias, las etiquetas pasarán. Las tradiciones pasarán, las tradiciones se van a acabar con los hombres cuando muramos. Pasarán los libros anexos y suplementarios que se han inventado. Pasarán las modas, pasarán las nuevas tendencias, pasarán los escritos de los nuevos apóstoles y los nuevos profetas que se levantan hoy en día. Esos también van a pasar. Pasarán los libros, aunque algunos maravillosos, que contengan, entre comillas, nuevas revelaciones. Todas estas cosas pasarán, todas estas cosas tienen fecha de caducidad, pero dice el Señor: mis palabras no pasarán. Yo prefiero, hermanos, yo quiero poner mi confianza y mi fe en lo que tiene poder de crear, poder para dar identidad a lo creado y poder para hacer que las cosas creadas subsistan, en lo que es eterno, en lo que es imperecedero y en lo que es verdadero. Su palabra, la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos.